Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 3 de agosto del 2021. El día de hoy vamos a platicar sobre estas preguntas, las cuales quedaron pendientes antes de salir de vacaciones y que espero hayan tenido la oportunidad de responder con sus respectivos equipos. Son preguntas básicas, pero que nos ayudan bastante para generar nuestro plan de posicionamiento. Son la base para poder desarrollar todo. A pesar de que muy probablemente muchos de ustedes, si es que les respondieron, lo cual quiero pensar que sí, hayan tenido respuestas breves, de todas formas nos puede servir para iniciar con toda la redacción que tenemos que hacer para nuestro documento. De hecho, el día de mañana vamos a comentar más a detalle cómo se conforma o estructura el documento, pero primero quiero que quede bien claro cada una de estas preguntas. Repito, para este momento ustedes ya deberían de tener respondidas todas y cada una de estas preguntas. Tuvieron vacaciones para trabajar un poquito, ponerse de acuerdo y demás. Tuvieron el día de ayer y todavía el día de hoy para hacerlas. Si no las tienen, pues bueno, ya es momento de concluirlas porque para mañana las vamos a necesitar. Como recordarán, antes de vacaciones veíamos este apartado y de hecho lo vimos en un par de ocasiones. ¿Qué es el branding? ¿Cómo sirve? ¿Cómo se estructura? ¿Cuáles son sus fases o etapas? En este caso hablamos de 4 fases, las cuales nos van a ayudar a identificar las características principales para generar nuestro plan de posicionamiento de marca. Importante aclarar, hasta este punto hemos visto a este plan solamente desde un punto teórico y lo hemos planteado tratando de aterrizar con algunos ejemplos como los del detergente que veíamos hace algunos días o como algunos otros que por ahí hemos mencionado desde antes de salir de vacaciones. Sin embargo, es momento ya de ponerlos un poquito más en práctica. Entonces, el día de hoy vamos a recordar de qué tratan esas preguntas y más o menos darles algunos consejos de qué poner dentro de cada una de estas respuestas. Bien, vamos a iniciar entonces con la parte de planificación, que es la primera de las etapas que tenemos que considerar para poder desarrollar nuestro documento. Y en este sentido contamos con 5 preguntas. Las primeras 3, las que están en la parte superior de esta diapositiva, nos indican aspectos concretos y bastante claros de la creación del documento. Ojo, en esta parte lo que estamos haciendo es planificar el desarrollo de nuestro plan de posicionamiento de marca, no la estrategia de marca, no la estrategia de posicionamiento, no, el documento como tal. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que hacer para responder a estas preguntas es precisamente ponernos en ese punto de vista. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un plan de posicionamiento de marca. ¿Para qué? Para conseguir un mayor reconocimiento por parte de mi mercado meta. ¿Para quién? Para la empresa sobre la cual estoy trabajando. En este caso, para nuestro cliente, que es la palabra. ¿Vale? Entonces, estas 3 preguntas se responden en este sentido. Si lo aterrizamos ya al documento como tal, si lo aterrizamos al plan de posicionamiento, esta parte de planificación vendría a ser más o menos la introducción de nuestro documento, donde presentamos qué es lo que se está haciendo, para qué, para quién, pero además indicamos 2 aspectos cruciales. ¿Cuándo? Es decir, en qué momento se está desarrollando el documento. Y esto es sumamente importante porque a la hora de que nosotros estamos creando este plan, es importante identificar en qué etapa de la vida de la organización se está realizando. Alguien preguntaba, me parece, en este grupo, antes de salir de vacaciones, en algunas clases por ahí de la semana 8 o 9, de la importancia de hacer las matrices estratégicas, de qué tan periódicamente se debería de hacer un FOD y demás. Yo les comentaba que preferentemente una vez al año para identificar cómo se encuentran, porque las situaciones cambian. Bueno, precisamente los planes como este también deberían de actualizarse periódicamente. Por eso debe tener una fecha bien clara de en qué momento se está realizando, porque el contexto en el cual se desarrolla que ustedes estarán haciendo no va a ser el mismo dentro de 5 años, ni hubiera sido el mismo hace 5 años. Entonces son características muy particulares las que vivimos, sobre todo en esta época en particular. Entonces, hay que plantear también en qué momento se desarrolla. Podemos empezar a plantearlo desde la parte de las matrices o las tablas. Decir, por ejemplo, que hemos estado planteando este documento desde la generación del diagnóstico que se hizo en la organización, digamos por ahí de la primera semana de julio.
y va a concluir más o menos el 8 o 9 de agosto. Entonces ahí identificamos en qué momento se realizó todo el análisis para poder llegar a resultados concluyentes, que son los que estaremos mostrando. Una vez que tenemos respondida esta pregunta, vamos a la última. ¿Cómo es que vamos a desarrollar este plan de posicionamiento? Y en este sentido, así como se los he planteado en otros momentos, ustedes tienen libertad metodológica. ¿A qué me refiero con esto? Si bien existen algunas maneras en las cuales yo les podría recomendar que realicen su trabajo, lo importante en este punto de sus carreras es que tengan la capacidad de poder estructurar por ustedes mismos todo el trabajo que se está realizando. Por eso, en lugar de yo plantearles una forma muy estricta de hacer las cosas, les doy libertad para que ustedes, sus directores generales, por ejemplo, o todo el equipo de trabajo, diga cómo es que quiere desarrollar este documento. Pero sí es importante que me lo indiquen dentro del mismo. ¿Cómo es que van a desarrollar el plan de posicionamiento de marca? Van a realizar un estudio por separado, van a separar ciertas partes por cada departamento, van a establecer iniciativas por cada área, una persona en específico se va a encargar de dirigir todo, o varias personas, todos los líderes de departamento van a estar dirigiendo. ¿De qué manera es que van a desarrollar todo este trabajo? Hay que plantearlo aquí. En sentido académico, para que el profesor pueda apreciar cómo es que se desarrolla el trabajo, pero en el sentido profesional o en el sentido laboral, para que nuestro cliente pueda apreciar cuáles fueron las formas que se utilizaron para poder llegar a los resultados que se plantearon. Si el cliente observa, por ejemplo, que cada área dentro de nuestro consultor estuvo participando dentro del desarrollo de este documento, entonces podrá apreciar que se tiene una visión más amplia. Si revisa que solamente fue el área de marketing, pues bueno, también estará contento porque es el especialista. Pero si se fija y observa que la persona que dirigió todo esto fue el área de finanzas, pues como que no cuadra mucho. Entonces es importante mostrarle cómo es que se hicieron las cosas, incluso para que él nos dé recomendaciones o para que podamos simplemente tener su opinión, positiva o negativa, da igual, pero tener su opinión al respecto para también nosotros como consultora poder mejorar. Entonces, estas 5 preguntas, desde qué voy a hacer, para qué, para quién, cuándo y cómo, viene a ser la introducción de nuestro documento. Básicamente es la parte sencilla, simplemente plantear qué es lo que estamos haciendo y listo. Cada vez que pasamos una etapa, como recordarán que se los había comentado, tenemos un nivel de dificultad un poquito más elevado. En la segunda etapa, segunda sección o segunda fase, lo que incluimos son 3 preguntas, que no son solamente 3 preguntas, en realidad son 3 perspectivas. La perspectiva propia, la perspectiva de los usuarios o clientes y la perspectiva de la competencia. En este sentido, es básicamente identificar cuál es la situación actual que tiene la organización con respecto al uso de la marca. En este caso, hay que tomar en cuenta, en primera instancia, qué cosas me gustan a mí. Y cuando digo a mí, me refiero a qué cosas le gustan a la consultora del cliente. ¿Ok? En este caso estamos hablando de una palabra, ya hemos comentado en distintas ocasiones algunas fortalezas, algunas debilidades, incluso ya desarrollaron toda una MEF, y FODA, etc. Pero en temas más precisos hay que plantear cuáles consideran ustedes que son las principales fortalezas que tiene la empresa. Todos aquellos elementos que ustedes digan, esto es sumamente importante y lo tienen muy bien, hay que plantearlo y hay que describirlo detalladamente para que quede bien claro. Algunos de estos elementos, repito, ya los hicieron en algún documento anterior, entonces sería solamente cuestión de traerlos a este otro. Identificando cómo es que esta fortaleza podría llegar a ayudar a la marca de la empresa. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de nuestro cliente, La Palapa, uno de los aspectos que quizá me han comentado con mayor frecuencia tiene que ver con la palapa como tal, con el material que está construido y demás. Entonces eso seguramente es algo que a muchos de ustedes les interesa, les ha gustado bastante por todos los beneficios que ofrece. De esta manera tenemos entonces un punto crucial
que podría diferenciar a mi salón de eventos de otros en la ciudad. Es una gran fortaleza con la que cuenta, que no todos tienen, y entonces me podría beneficiar a futuro. Por eso empezamos de allí, identificar a partir de lo que ya conocemos, qué es lo que nos gusta de lo que ya existe en mi organización. En este caso, en la organización de mi cliente. ¿Okay? Segundo, ¿qué quieren los clientes? Es decir, los usuarios del servicio de la Palapa, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que requieren? ¿Qué es lo que están buscando? Y aquí tenemos diferentes formas de hacerlo. Lo ideal es que hiciéramos una investigación de mercado, un estudio de mercado para identificar con total claridad qué es lo que ellos necesitan. Recordarán que ayer platicamos, por ejemplo, el caso del detergente y cómo podría haber una persona o un segmento de mercado que piensa que cierta marca de detergente que ellos consumen no les gusta tanto porque no deja un aroma agradable dentro de la ropa. No está mal, pero no huele rico. Y entonces, pues es una insatisfacción. ¿Qué quieren los clientes en ese caso? Que la ropa, después de que quede lavada, tenga un aroma fuerte y un aroma agradable. Entonces, identificando todas esas características de un estudio de mercado, podríamos plantearnos aquí. Sin embargo, no hicimos un estudio de mercado, no tenemos tiempo tampoco para hacerlo, ni nunca lo tuvimos. Lo que podemos hacer en todo caso es, a partir de las preguntas que realizaron ustedes en su diagnóstico, puede ser que en algunos casos tengan información sobre los clientes y esa información la pueden retomar para esta sección de su documento. ¿Qué quieren, qué necesitan, qué aprecian? En el caso de que no tengan información en lo absoluto, ¿qué hacemos? Ustedes también son clientes, ustedes también son consumidores de este tipo de servicios. Entonces, simplemente pónganse en el lugar de los clientes. Si ustedes tuvieran la oportunidad de rentar un salón de eventos, una alberca, una palapa, ¿qué es lo que quisieran que tuviera? Todos esos aspectos hay que listarlos. ¿Cuáles son los principales elementos o principales características que me gustaría que tuviera mi palapa o la palapa que quiero rentar? Todo eso, anótenlo, y eso va a ser esa percepción por parte de los clientes. Por ejemplo, como nos dice Brian, el tema del horario podría ser algo sumamente interesante en este caso. Podríamos hablar a lo mejor de que se acompañe con algún paquete que incluya comida, que incluya alimentos en general, o que incluya bebidas, o que incluya hielo, que incluya meseros, o que incluya iluminación, sonido, etcétera. Podría ser cualquier cosa que podría estar en este momento brindando o no la palapa. Ya ustedes lo definirán. Pero en todo caso es plantear desde la perspectiva del cliente qué es lo que ellos necesitan, desean o quieren. ¿Ok? Entonces llevamos dos perspectivas. Yo como consultor, ¿qué me gusta de la empresa? Yo como cliente, ¿qué quiero de una empresa como esa? Y vamos a la tercera perspectiva. ¿Qué están haciendo las demás empresas similares a la de mi cliente? ¿Qué están haciendo las demás palapas, las demás albercas, los demás salones de eventos? ¿Cuáles son, para empezar, esos salones de eventos o esas palapas? Partimos de ahí. ¿Quiénes son mi principal competencia? ¿Cuáles son aquellas palapas, aquellas albercas que tienen mayor cantidad de usuarios en la ciudad? Hay que tomar eso en consideración para después identificar qué están haciendo ellos para posicionar su propia marca o para atraer clientes simplemente. Una vez visto esto, tenemos la posibilidad de listar todas esas características y tomar decisiones más adelante. Muchas te incluyen ya las decoraciones, como nos dice Dana, exactamente. Hay algunas que te brindan, como les decía hace un rato, paquetes, por ejemplo, como los snacks, como la comida completa, como un show, como iluminación, muchísimas cosas. Pero no solamente desde la parte del servicio, sino también de todos aquellos elementos para atraer a los clientes desde otras formas. Por ejemplo, publicidad, por ejemplo, relaciones públicas, por ejemplo, la manera en que se contactan con las personas o como planteaba ahorita Dana, las promociones de venta que se realizan, paquetes, promociones, descuentos, etcétera. En ese sentido es importante entonces investigar y conocer cuáles son todas las empresas que existen alrededor de este giro.
Ya hemos platicado con la mayoría de ustedes la manera en que podemos identificar empresas que serían competidores. Pero vamos a ver el día de hoy 3 en particular que nos ayudarán bastante. La primera es una herramienta sumamente sencilla. Vamos a poner Palapa en Ciudad Victoria. Directamente así en Google. Y vamos a ver cuántas nos aparecen. Podemos ver, lo primero que nos aparece va a ser el mapa de Google Maps y vamos a identificar muchas organizaciones que cuentan con las características que yo busqué. Palapa el Paraíso, Palapa y Albergue el Chapuzón, Palapa After, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todas estas que tenemos listadas por acá, todos estos puntitos rojos que tenemos dentro del mapa, y de esta manera podemos identificar algunas que podrían representar competencia. Otra manera, bueno, también podemos dar clic a cada una de ellas, por ejemplo, y nos da información, dónde se ubica y tal. Podemos tomar las que se encuentran cerca de la ubicación de nuestro cliente. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de la zona norte de la ciudad y podríamos ubicar cuántas palapas o cuántas albercas hay en esa parte de nuestro municipio. Y así podríamos empezar a buscar. Esto es en Google, algo básico. Podemos irnos también en Facebook, porque aquí nos brinda más información. Podemos buscar lo mismo, Palapa, que es el principal giro que tiene nuestro cliente. Buscamos publicaciones, buscamos en Marketplace, buscamos fotos, buscamos principalmente en páginas. Y una vez que encontramos páginas, vamos a plantear la ubicación específicamente en Ciudad Victoria y vamos a ver qué competencia existe a partir del número de seguidores. Por ejemplo, aquí yo aprecio que esta que se llama Palapa Los Salmones tiene casi 5,000 seguidores. Esta otra tiene 2,200, esta otra tiene casi 4,000, lo mismo que esta otra. Palapa Real tiene 8,000 y así podemos apreciar varias albercas o varias palapas que podrían ser interesantes para comparar. Vamos a irnos, por ejemplo, a la primera, Palapa Los Salmones, que es la primera que nos apareció en Google y acá en Facebook también. Entramos a su página y vamos a apreciar ciertas cosas. Por ejemplo, su imagen de portada, que no es solamente una, sino que tiene varias. ¿Y qué nos está mostrando? ¿Esto es bueno o es malo para nosotros? ¿Qué opinamos de lo que está haciendo actualmente la empresa con estas imágenes de portada? ¿Qué opinamos, por ejemplo, de la imagen de perfil? ¿Qué opinamos de las publicaciones? Por ejemplo, la última publicación de esta página fue del 2 de julio. ¿Y qué es lo que muestra esta publicación? Imágenes del interior de este salón de eventos y su teléfono para contrataciones. Punto. Pasamos un poquito más abajo, o bueno, y en esta misma podemos ver que tiene 4 reacciones, que tiene 3 comentarios y 10 veces compartido. En total, 17 interacciones tiene esta publicación. Podemos irnos a la siguiente, que es del 2 de julio. Mismo día hizo un par de publicaciones y en este caso ponía solamente el teléfono y una sola imagen. Antes de eso, 29 de junio, hablaba de su teléfono y demás. Y así podemos seguir revisando de qué manera están haciendo ellos su publicidad. Si se fijan, por ejemplo, tenemos varios elementos que podríamos identificar. Por ejemplo, septiembre de 2020, octubre de 2020, febrero de 2021. Febrero, y de ahí nos pasamos hasta mayo, y de ahí hasta junio. Estamos hablando de que no realizan publicaciones como que tan seguido, más o menos cada 2, 3 meses y solamente en temporada de vacaciones y listo. Entonces, son varias características que encontramos aquí. Podemos hablar de que Palapa Los Salmones no tiene un logotipo que la identifique como tal. Palapa Los Salmones no tiene una identidad gráfica que me permita saber que se trata de ellos. No tienen tampoco una buena edición de fotografías para que se aprecie mejor sus imágenes. No tiene ningún sentido atrayente más que las propias imágenes de la alberca, que no son malas, pero podrían ser mejor. No tienen una sección atractiva que me haga querer leer lo que dice su publicación. No tiene tanta interacción, por ende, con sus publicaciones, porque la mayoría de ellas son solamente texto, como estas que podemos apreciar aquí.
que en este caso no tenía ninguna reacción. Aquí tiene una nada más. Aquí, por ejemplo, donde tiene más imágenes y más información, es donde tiene más reacciones. Y entonces eso nos brinda información suficiente para poder saber qué es lo que está haciendo esta palapa. Ya identificamos entonces, Palapa Los Salmones es una posible empresa competidora de nuestra organización que tiene varios años en el mercado, que se ubica en la colonia Doctores aquí en nuestra ciudad, que tiene servicios similares a los de nosotros, que tiene alberca, pero que no cuenta con palapa, o que sí cuenta, pero es de un material distinto al de nosotros, que brinda o no paquetes, que tiene o no cierta identidad gráfica o marcas y tal. ¿Me explico? Y lo mismo podemos hacer con las demás. Encontramos esta otra que me parece que es con la que ustedes están trabajando. Fraccionamiento suspect, bueno, por ahí. Tenemos esta otra, Palapa Villajardín, tenemos Palapa de Victoria, Palma Real, Paraíso, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, por ejemplo, a esta, Palapa Los Encinos. Lo mismo, revisamos sus imágenes, su imagen de perfil, sus publicaciones. Esta, que es la más reciente de enero del 2020, entonces puede ser que la empresa ya ni siquiera está trabajando o que no maneja redes sociales en absoluto. Pueden hacer un análisis también para identificar cuántas de las palapas que se anuncian dentro de Facebook realmente le dan seguimiento, o si la mayoría lo utiliza o la mayoría no. Además de Facebook y de Google, tenemos, digamos que, una fuente oficial también donde podemos buscar información. Ya la hemos utilizado con la mayoría de ustedes antes y se trata del DNUE. Para los que no conozcan el DNUE, se trata del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Es decir, INEGI periódicamente se encarga de ir a todas las ciudades del país o los municipios más importantes y manda personal a caminar por las calles más transitadas, identificando los negocios que existen en esas calles. Eventualmente, por ejemplo, ustedes podrán ver, por ejemplo, por el 16 o por el 8, por la calzada de Tamatán o por cualquier otra calle de la ciudad, a personas de INEGI haciendo censos. Así como los censos que se hacen con las personas que van a las casas y preguntan, bueno, hay censos sobre las empresas. Toda esa información que junta INEGI la recopila y la pone dentro de este directorio. ¿Qué es lo que hacemos entonces aquí? Tenemos tres pestañas en la parte superior. Una de actividad económica, otra del tamaño del establecimiento y otra de una zona o área geográfica. Vamos primero a actividad económica. Lo que estamos buscando son palapas, que seguramente se encontrará en algo relacionado con salón para eventos o entretenimiento. Entonces podemos utilizar el buscador que está aquí arriba o podemos simplemente buscar en este listado que se encuentra aquí. Por ejemplo, agricultura, no, minería, no, transmisión tampoco, construcción, industria, comercio, transporte, ninguno de esos. Servicios financieros no, inmobiliarios tampoco. Profesionales, corporativos, de apoyo a los negocios, no, salud, esparcimiento. Llegamos a este que es el 71, que habla de servicios de esparcimiento. Allí podría estar. Hay otro de alojamiento temporal, otro de otros servicios y demás. Seguramente está aquí. Servicios artísticos, culturales, deportivos y relacionados, museos, zoológicos y similares, y servicios de entretenimiento en instalaciones. Seguramente en este otro estará. Parques con instalaciones recreativas, casinos y otros servicios. Podría estar en este, el 7131. Vamos a abrirlo. Ahí estamos. Parques con instalaciones recreativas, casas, parques, casas. Podría estar aquí. Parques de diversiones, parques acuáticos, balnearios, del sector privado. Podríamos caer en este caso en esta clasificación, la 71-31-13, parques acuáticos y balnearios del sector privado. Podría ser. Si no, pues también podemos irnos al buscador y encontrar alguna que aplique un poquito más. También podría ser que esté en algún otro apartado que no estamos identificando en este momento. Ya será cuestión de que ustedes con un poquito más de tiempo lo puedan apreciar. Incluso acá en alojamiento temporal podría estar o en algún otro. Por lo pronto vamos a elegir parques acuáticos y balnearios del sector privado.
Cerramos esa pestaña. El tamaño no nos interesa, pero sí el área geográfica. Vamos a Tamaulipas, seleccionamos el municipio de Victoria y le damos, bueno, dentro de Victoria también hay otras áreas más particulares. Por ejemplo, la cabecera municipal y todos los demás ejidos que existen en nuestra ciudad. Pero no nos interesa cada uno por separado, nos interesa completos. Entonces seleccionamos Victoria completo. Y ahora sí le damos clic en consultar. En este caso, solamente nos aparece un resultado. El de NUE solamente tiene identificado un negocio, una unidad económica que cuenta con las características que nosotros planteamos. Y en este caso se trata de una alberca que se llama Alberca Media Luna. ¿Seguirá existiendo o no este negocio? No lo sabemos, probablemente sí. Sin embargo, no me mostró ninguno de los que encontramos en Google y ninguno de los que encontramos en Facebook. Por eso, de nuevo, lo dejé al final. A pesar de que se trata de la información oficial, hay negocios que no responden a ese censo. Por ejemplo, si ustedes son, o bueno, si ustedes tuvieran una empresa, imaginen que va pasando el personal de INEGI y llega a su establecimiento. Y su establecimiento, digamos que es una farmacia. ¿Una farmacia está abierta todo el día? Sí. Entonces siempre habrá gente para atender. Pero negocios como este, las albercas o las palapas y demás, no es como que necesariamente haya una persona todo el día para recibir a quien sea que venga. Solamente va alguien cuando va a haber un evento y normalmente va a ser por las tardes. Entonces, si una persona de INEGI llega a ese establecimiento, no va a haber nadie que la reciba y por ende no va a brindar información. Por ese motivo, instituciones u organizaciones como las palapas o salones de evento casi nunca están bien representadas en este tipo de directorios. Por eso la recomendación es que busquen también en Google y dentro de Facebook. Eso les ayuda bastante a encontrar una mayor cantidad de empresas competidoras. En todo caso, ¿para qué hicimos esta búsqueda? ¿Para qué nos interesa conocer en Facebook, en Google o en Denue las empresas? Para saber qué están haciendo. ¿Tienen páginas de redes sociales o no? ¿Tienen páginas web o no? Su contacto es a través de teléfono, tienen contacto a través de WhatsApp, tienen una marca que están utilizando, utilizan imágenes brandeadas, es decir, con los logos de su marca, utilizan imágenes para empezar, para poder hacer publicidad, de qué manera realizan textos, cómo se puede contactar a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas características hay que plantearlas aquí para saber qué es lo que está haciendo mi competencia. Y de esta manera yo saber qué cosas puedo tomar y qué cosas sé que no debo de hacer. ¿Vale? Pasamos a la tercera etapa. Y en esta tercera etapa hablamos de el punto clave de este documento. ¿Cuáles son los pilares de mi marca? Y como recordarán, los pilares tienen que ver con el propósito de la marca, la promesa que le hacemos al cliente, los atributos de nuestro servicio en este caso y las formas de posicionamiento. Esos 4 elementos que ya hemos repasado varias veces, hay que tenerlos bien claros porque son la base sobre la cual se construye todo el documento. Y después pasamos a otras 2 preguntas. Primera, ¿cómo quiero que me perciban mis clientes? Y esto es sumamente importante porque con esta es que formamos la filosofía de la estrategia que queremos implementar. Ustedes pueden tener cualquier estrategia, ya plantearon iniciativas en documentos pasados, pero de tener cierta ruta a la cual seguir. Quiero que mis clientes me perciban de manera positiva y eso está claro. Vamos a hacer posicionamientos positivos, pero ¿orientado a qué? Quiero que me perciban como una empresa muy ocupada o una empresa que no tiene tanto que hacer. Una empresa creativa o una empresa más tradicional, una empresa más orientada hacia temas familiares o más orientada hacia temas juveniles y hacia hacer desmanes y demás. Me interesa que la gente me perciba como un lugar en el cual se pueden ir a divertir de manera muy, muy alocada, o me interesa que piensen que mi empresa, mi palapa, se trata de una para eventos más familiares y tranquilos. ¿Cuál es esa percepción que quiero que la gente tenga de mi palapa? Esa filosofía que estoy construyendo tengo que plantearlo también.
Por último, hablamos del tema de registro y en el caso de ustedes es importante porque se construye toda una marca. Ayer uno de los equipos me mostraba la marca que crearon, ya con su logotipo y demás, y me parece bastante adecuada. Hay que describir esa marca, plantear a qué se refiere e identificar sus elementos principales, cómo es que está conformada y cuál va a ser la manera en que se pueda registrar o no dicha marca. ¿Okay? Así también con la que tiene la actualidad. Identificar, por ejemplo, que la palapa no es una marca que se pueda registrar porque incumple con ciertos elementos, cosas que ya habíamos platicado previamente. Por último, tenemos esta sección que es la más importante para el cliente. ¿Ok? Los pilares que decíamos hace un rato son clave, pero esto que estamos viendo en pantalla son lo más importante dentro de nuestro documento. Aquí es donde planteamos específicamente cuál estrategia voy a seguir, cuál iniciativa le estoy planteando a mi cliente. ¿Dónde voy a aplicar mi marca? Es decir, lo voy a hacer dentro de anuncios, dentro de videos, dentro de audios, dentro de banners, dentro de merchandising, dentro de uniformes. ¿De qué manera voy a aplicar mi marca? ¿En dónde? ¿En qué lugares? Y segundo, ¿cómo la voy a mostrar? La voy a mostrar de manera presencial, la voy a mostrar en medios de comunicación tradicionales, la voy a mostrar en medios electrónicos o digitales. ¿Cuál va a ser esa manera en que yo voy a decirle al cliente que existo y que puede confiar en mí porque somos una marca súper buena? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo es que lo tengo que hacer? Todas esas características de la estrategia que ustedes estarán pensando, hay que plantearlas en este punto. Y lo repito, es la sección más importante donde tienen que ser mucho más creativos. Todas estas preguntas, como ya lo hemos comentado varias veces el día de hoy, ya tendrían que estar respondidas. Y si no están respondidas, pues por lo menos deberían tener una noción clara de hacia dónde van dirigidos. En ese sentido, me gustaría preguntarles a ambos equipos cómo van con esta parte. Número uno, ¿ya tienen respuesta para todas las preguntas? Y número dos, ¿de qué manera van a hacer la promoción de la marca de su cliente? Vamos a empezar con ustedes, Brian. ¿Ya tienen todas las respuestas para estas preguntas? ¿O todavía les faltan? Sí, sí las tenemos igual, o sea, de manera general, pero ya tenemos pues todos la idea de pues todo el asunto, ¿no? Cómo está el rollo. Nada más Perfecto. creo, hace rato estaba viendo en el grupo que nosotros tenemos, creo que faltaba una pregunta que tenía que ver con qué hacen los demás, pero no sé si ya la contestaron ahorita, check, pero todo lo demás. Ok, correcto. Bueno, con lo que vimos el día de hoy seguramente se habrá respondido. Si no, con toda confianza me pueden preguntar. El video de la sesión de hoy voy a tratar de que quede cargado dentro de 1 hora después de que termine la clase para que ya lo puedan apreciar. En ese sentido también, Brian, ¿cómo piensan o cuál es la estrategia que han pensado para poder promocionar su marca? Bueno, la idea es seguir trabajando con la plataforma que ellos ya manejan y pues estarla mejorando, que es Facebook, porque pues ya tienen su página, pero tienen ciertos inconvenientes que se tienen que mejorar. Entonces la idea es darles bases, darles fundamentos para que ellos tengan como, pues no sé, igual y fechas y establecerse bien, tener una organización de cada cuánto publicar y de estar manejando interacciones, etcétera, para que estén en contacto y en interacción con los clientes, pues es la única página que manejan, entonces pues básicamente es trabajarla. Perfecto, me parece muy bien. Hay que plantearlo de manera muy clara y muy específica. Mañana estaremos comentando un poquito más al respecto, pero me parece bastante bien. En el caso de ustedes, gracias, Brian. En el caso de ustedes, Michael, ¿cómo vamos con las preguntas y con la manera en que tienen pensado hacer la promoción de la marca? Bueno, específicamente con lo de las preguntas, pues igual ya habían quedado. Igual ayer en la noche todavía le agregué algunas cositas. Estuve viendo el video de la grabación de la clase pasada, de antes de vacaciones, y ya me apoyé un poquito ahí, pero ya las preguntas ya están. Y en cuanto a lo de la promoción, pues igual yo creo que sería principalmente por medios electrónicos, por redes sociales. Tal vez agregaríamos una red social más ahí. Y pues nada, las estrategias de crear publicaciones, de crear contenido para que se pueda enganchar la gente y más que nada estar creando contenido constantemente para que esté por ahí apareciéndoles con mayor frecuencia la página, que no quede abandonada. Y pues así sería.
Perfecto, muchas gracias, Michael. Bueno, para ambos equipos, entonces, estamos hablando de redes sociales y como recordarán de clases pasadas o de materias pasadas incluso, el aspecto principal que tenemos con redes sociales es el engagement, tal como nos decía Michael hace un momento, el enganchar a los usuarios, no solamente con alguna promoción, sino con ir más allá para que se queden con nosotros y quieran ver las publicaciones, es algo importante. Generar una relación más grande que solamente, esa es la alberca a la que nos gusta ir y ya, no, que precisamente nos interese darle seguimiento a esa página. Entonces es importante que esa estrategia la configuren de tal manera que busquen esa relación un poquito más grande con los usuarios. Les recuerdo también, hablar de posicionamiento de marca no tiene que ver solamente con temas de publicidad o con temas de decir aquí estoy y ya, no. El posicionamiento implica cualquiera de los aspectos de la mezcla promocional. Es decir, podemos hablar de publicidad, sí, es decir, anuncios para cualquier plataforma. Pero también podemos hablar de relaciones públicas, es decir, tener la posibilidad de que la gente nos reconozca por labores que hacemos para cierta comunidad, para temas sociales o para hacer cosas positivas simplemente, como lo puede ser patrocinar un evento deportivo, asistir a algún tema social, ser partícipe de algún tema cultural, comunitario, etcétera, también ayuda bastante. También podemos hacer promoción de ventas, como las que mencionaba Dana hace un rato, respecto a hacer promociones, descuentos, cupones, etcétera. Concursos, incluso sorteos. En este caso, incluso dentro de redes sociales, es muy común que utilicemos la generación de rifas, por ejemplo, giveaways, que cada vez se utiliza menos, pero se sigue utilizando. Y recordarán también de materias anteriores que yo les he comentado, o de cursos que les he dado en algunos casos, que los giveaways no funcionan, no sirven de mucho para vender. Sin embargo, sí sirven para posicionar una marca. Entonces, hay que tomar eso en cuenta cuando estamos generando nuestras estrategias. Eso podría ser un área. Y por último, ventas personales, que si ambas consultoras se están basando en darle mayor seguimiento a la página de Facebook de la Palapa, pues es importante también que planteen la posibilidad de que la respuesta de la persona que está al mando de esa red social, el community manager, la persona al mando de la red como tal, tenga cierta forma de responder, tenga ciertas respuestas preconfiguradas, utilice cierto lenguaje de manera permanente y que no importa si responde María, Juan, Pedro, Luisa, siempre se responde con un estándar para que se entienda una misma filosofía. Incluso el agregar ciertas palabras podría ser interesante, palabras orientadas particularmente a la marca que representan. Si la marca, por ejemplo, habla de palmeras, pues bueno, podrían hablar de cierto vocabulario orientado hacia palmeras, u orientado hacia playa, u orientado hacia albercas, lo cual pues brinda una mayor cantidad de filosofía para la empresa y mayor conexión con el usuario en muchas ocasiones. Entonces, tomen eso en cuenta para configurar toda su estrategia. Mañana estaremos hablando del documento, cómo todas esas preguntas las vamos a plantear en ese documento y la manera en que lo estaremos trabajando más adelante. ¿Vale? Perfecto. Si quedaron dudas, pues con toda confianza me pueden preguntar. Y si no, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y sus participaciones. Que tengan excelente tarde y nos vemos mañana. Muchas gracias y hasta luego. Hasta mañana, profe. Cuídese. Nos vemos. Bye, Que estén muy bien. Profe. ¿Me escucha? Sí, manda Sheila, dime. Una pregunta sobre... Nosotros también estamos utilizando ventas personales conforme a lo de mi estancia. Uh-huh. Pero mi pregunta es si también se crea como una tipo propuesta de lo que puede aparecer o solamente así como muy general. No, tiene que ser lo más específico posible. Entonces, incluso si pueden tomar capturas de pantalla o cosas similares, estaría súper padre. O redacciones o
escritos similares a como me lo planteaste, de hecho, en tu proyecto. Algo así podría ser algo interesante. Ok, sí, porque lo planteé en general nada más sobre como los puntos o elementos más destacados, como por ejemplo, si quiere saber lo del precio, los servicios que ofrecen y así, pero ya no me fui tan adentro de esos puntos que al momento de seleccionarlo el cliente pueda haber otras opciones sobre lo que entraría en cada uno. Ya no lo puse tanto, solamente lo puse así en general. De forma general, digo, si la estrategia está bien descrita, igual y no es tan necesario, con que quede general está bien, y explicar qué es lo que podría venir después. Ahí ya no es necesario que se planteen ejemplos o imágenes auxiliares, porque ya lo pusiste al principio, pero sí explicar con detalle qué es lo que vendría después de cada paso. Ok, sí. Gracias. Por nada, hasta luego. Mande. Perdón. La vez pasada modifiqué mi currículum, solamente hubo una cosita que no quité, que me había mencionado. Bueno, ¿tiene tiempo para preguntarle? Déjeme terminar la grabación y seguimos.